Escúchanos en la ciudad de Montería, Canaán Radio HJU78, en el dial 89.0 FM, la radio que te bendice. Por nada estéis afanosos, sino que sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios. Envíanos tus peticiones a los teléfonos 313-517-1252 y 310-831-1275. Y con gusto oraremos por ti. Cada día contigo. Conduce Luis Fernando Hernández. Muy buenos días y un saludo muy especial a todos los amigos que están conectados en esta hora de la mañana con nuestro devocional Cada Día Contigo. Soy Luis Fernando Hernández y quiero darte la bienvenida para que juntos podamos acercarnos un poco más a Dios y poder comprobar esa buena, agradable y perfecta voluntad de Dios para nuestras vidas. Es extraordinario cuando vemos todo lo que podemos alcanzar y no por nuestras fuerzas o nuestras capacidades o nuestra voluntad, sino por el favor que Dios pone sobre nuestras vidas para ser sumergidos, para ser introducidos en los caminos de bendición. Hay un texto bíblico que llama mucho mi atención porque nos habilita para recibir por gracia aquello que no podemos pagar, aquello que no podemos alcanzar. Y no estoy hablando precisamente de algo que podamos comprar o algo que podamos adquirir, sino de algo de lo que usted y yo jamás, nunca podríamos comprar, nunca podríamos pagar. Y estoy hablando de la salvación y del texto bíblico que habla la palabra de Dios en el Salmo. El salmista David en Efesios, el apóstol Pablo habla y escribe a la iglesia en Éfeso, en el capítulo 2, versículos 8 y 9, dice: porque por gracias sois salvos, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Esto es maravilloso. Mira, Dios, lo que tú no puedes pagar, Dios te lo da. Lo que tú no puedes adquirir con nada, por obras ni por nada, Dios te lo da. Me satisface mucho saber esto, puesto que también Dios habla al apóstol Pablo y le dice: bástate en mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Entre otras cosas, tal dijo Jesús a aquellos que estaban a su alrededor siguiéndole, que Él vino por pecadores, no por los justos. Y a eso es a lo que Dios derrama de manera sobreabundante su gracia. Ahora bien, no es que nosotros vamos a pecar y a seguir pecando, porque entonces la sobreabundante gracia y misericordia de Dios viene por nosotros. Porque así como también Dios es amoroso, es bondadoso, también es severo en retirar su bondad sobre nuestras vidas. Entonces el apóstol Pablo está escribiendo a la iglesia en Éfeso y está diciendo que la salvación es por gracia, que no se adquiere por méritos, que no se adquiere por obras, que no se adquiere con nada natural, para que ninguno se gloríe, para que ninguno se jacte. En este tiempo es fácil hacer reconocimientos, es fácil hacer honra a quienes se destacan en su desempeño, sin importar o pasando por alto muchas veces su carácter, pasando por alto muchas veces su personalidad, pasando por alto muchas veces si su conducta es intachable o no. Y me refiero más a los logros o a la honra que se alcanza por los logros, por los méritos. A alguien, y estoy hablando de manera general
y probablemente para ser más claro contigo y sin el ánimo de ser religioso o sonar religioso, en el mundo se aprecia así. Por ejemplo, puede ser el deportista más destacado, puede ser el deportista más sobresaliente en cualquier deporte, y es honrado por esos méritos, es exaltado por esas obras, sin importar si su conducta, si su vida es poco adecuada con su cónyuge, con su esposa, con su esposo. Para ser más claro y más específico, si es un borracho, si es un drogadicto, si maltrata a su esposa o maltrata a su esposo, si maltrata a sus hijos, si maltrata a sus vecinos, es muy fácil alcanzar honra y mérito honra por los méritos, por las obras. Y no estoy refiriéndome a la disciplina que se tiene que ejercer para alcanzar. Me estoy refiriendo a lo viable, a lo posible, a lo alcanzable que es para el ser humano alcanzar honra conforme a sus méritos. Aquellos que se preparan en una disciplina, en una profesión, logran grandes investigaciones, grandes procesos, son reconocidos por eso, son honrados por eso, son exaltados por eso, son glorificados por eso. Y así encontramos músicos, deportistas, médicos, ingenieros, extremadamente buenos en lo que hacen y son honrados por ello. Y esto es viable, es posible. Pero Dios no está hablando de estas cosas para que ninguno se gloríe, para que ninguno diga, no, yo soy salvo porque hago buenas obras, yo soy salvo porque soy bueno, yo soy salvo porque soy justo, yo soy salvo porque... No, el apóstol Pablo está reconociendo lo que el mismo Jesús predicaba y anunciaba, porque por gracia sois salvos. Es decir, esto es un regalo de Dios. Y dice, y esto no es de vosotros, pues es don de Dios, es un regalo de Dios. Nadie puede jactarse en su salvación conforme a sus obras. Me la merezco o soy lo suficientemente digno de recibir la salvación. No, Dios te la da por medio de la fe en Jesucristo, por medio de la fe en su Hijo. Allí recibimos salvación, allí recibimos vida eterna. Amados amigos, hermanos, quiero que usted medite no solamente en esto que está diciendo el apóstol Pablo a la iglesia en Éfeso, sino también lo que la palabra nos enseña en Romanos capítulo 11. El mismo apóstol Pablo, en el capítulo 17 hasta el versículo 24, él habla acerca de una historia que nos refleja y nos revela una vez más la gracia de Dios. Pero ahora, la gracia de Dios no es solamente para salvación. Así como puedes recibir méritos, honra, gloria por tus obras, en Dios puedes recibir salvación por gracia. Pero no solamente por gracia puedes recibir la salvación, sino que también por gracia el Señor te introduce, te sumerge en caminos de bendición que tú no puedes alcanzar en tus propias fuerzas, que tú no puedes alcanzar en tus propias capacidades. Y esto alegra aún más mi corazón, porque cuando yo pienso en lo que quiero alcanzar por mis méritos, por mi fuerza, soy limitado. Pienso que tengo una condición donde termina todo. Quiero llegar, quiero alcanzar grandes escenarios. Entonces examino mi entorno y digo, si fuese por mis capacidades, por mis contactos, por mis habilidades, voy a encontrar gente mucho más grande que yo, voy a encontrar gente mucho más capaz que yo, voy a encontrar una competencia, y estoy hablando en el buen sentido de la palabra. Va a ser competitivo para alcanzar aquello que quiero lograr. Y cuando miro mi alrededor, encuentro limitaciones, pero cuando miro a Dios, encuentro gracia, encuentro misericordia, encuentro favor. Y el apóstol Pablo habla una vez más
no solo de la salvación, sino de aquellas cosas que recibimos por gracia. Y ahora escribe a la iglesia en Roma, a este pueblo creyente, y dice la palabra así: si alguno de las ramas fueren cortadas, estoy leyendo la Reina Valera contemporánea, si alguno de las ramas fueran cortadas, y tú, que eres un olivo silvestre, fuiste injertado en su lugar y has venido a participar de la raíz y de la rica savia del olivo, no te jactes contra las ramas. Y si te jactas, conviene que sepas que no eres tú el que sustenta a la raíz, sino que es la raíz la que te sustenta a ti. Tal vez digas: las ramas fueron cortadas para que yo fuese injertado. De acuerdo, pero ellas fueron cortadas por su incredulidad. Y tú te mantienes firme por la fe. Una vez más, es por fe. Quiero hacer un alto aquí. Así que Dios está diciendo a la iglesia en Roma, a nosotros en esta mañana, que lo que hemos recibido, no solamente la salvación, sino que ha sido introducido en un camino de bendición, que vas a alcanzar favor de Dios, y no es por mérito, es porque Dios te quiere bendecir, porque alguien dejó de confiar, dejó de creer en Dios, y Dios necesita continuar su obra, el ministerio, la iglesia de Jesús en estos tiempos. Necesita continuar o manifestar su gloria en tu trabajo, en la universidad, en el colegio, y necesita a alguien que crea, a alguien que esté dispuesto a creer. Entonces, quienes no creyeron desecharon la oportunidad de la sobreabundante gracia de Dios. Y tú que estás creyendo, vienes a ser injertado, sumergido en el camino de bendición, en el camino de gloria, de honra, de favor. Ahora la palabra continúa diciendo que es por fe, porque te han mantenido creyendo. Continúa diciendo el versículo 20: por lo tanto, no seas soberbio, sino temeroso. Porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, tampoco a ti te perdonará. Está hablando de la severidad de Dios. Por lo tanto, toma en cuenta la bondad y la severidad de Dios. Severidad para con los que creyeron, pero bondad para contigo, para los que creyeron, y bondad para contigo, si permaneces en esa bondad, pues de otra manera también tú serás cortado. Si tu corazón se hincha demasiado y te vuelves soberbio, arrogante, porque antes no lo eras y Dios pensó en ti. Recuerda un poco lo que aconteció con Saúl. Saúl fue un hombre en el que Dios fijó su mirada, lo escogió para ser el rey del pueblo de Israel. Pero se jactó tanto de su propia fuerza y su propia condición de rey que fue desechado por Dios. Fue cortado de ese olivo, de ese linaje real, de ese linaje sacerdotal. Y en su lugar vino a ser injertado David, un hombre que no tenía el linaje real de el rey Saúl, pero vino a ser injertado. Yo no sé qué tanto puedes imaginar o creer que Dios puede hacer, pero en esta mañana sé que Dios, a través de esta palabra, alineando tu fe a la voluntad de Dios, Él te está sumergiendo, te está injertando en donde alguien renunció, en donde alguien dejó de creer, pero tú estás creyendo que Dios lo puede hacer, que Dios te puede usar. Ahora, no te jactes, porque todo lo que va a venir a tus manos, todo lo que está llegando a tu vida, no es por mérito o por obra, es por gracia. Es porque Dios vio tu fe, vio tu condición y cree que tú puedes ser instrumento útil para este tiempo. De modo que no actuamos igual que la gente que es honrada por mérito, por dones, por habilidades en el mundo, sino que somos honrados porque creemos en Dios. Entonces, lo que va a hacer que la gracia y la sobreabundante gracia
de Dios permanezca en nuestras vidas es seguir creyendo en Dios, seguir dando crédito a su bondad, seguir aferrados a su palabra. De otra manera también nosotros seríamos cortados. Y aún dice el versículo 23, ellos pueden ser injertados si no permanecen en su incredulidad, pues Dios es poderoso para volver a injertarlos. De ninguna manera tienes licencia para jactarte, para gloriarte de que son tus capacidades, que son tus dones, que son tus relaciones. Si así fuese, dale el crédito y la gloria a Dios, que te permitió alcanzar gracia delante de la gente, que te dio el don y talento por el cual hoy ejerces tu actividad. Alguien muy reconocido y famoso por su talento en el fútbol decía en estos días en una entrevista que agradece a Dios por el don que depositó en él y darle a él la capacidad para desarrollar ese don. Esto me pareció extraordinario. Y estoy hablando de Lionel Messi. En una entrevista hace poco mencionó que su don viene de Dios y que agradece por él haberlo podido desarrollar al nivel que hoy es reconocido. Esto me agradó. Ahora, un hombre como él, talentoso, está reconociendo que ese talento y ese don viene de Dios, pero no solo que Dios se lo dio, sino que le dio la capacidad también para desarrollarlo. Ahora, ¿qué vas a dar o con qué vas a glorificar el nombre de Dios? Porque si su orgullo, amado hermano, amigo, se sobrepone más allá del crédito, lo que dice el apóstol Pablo, que ninguno tenga de sí más alta estima de la que debe tener. Si te sobrepasas de este nivel de seguridad, de confianza, y te inclinas hacia el ego, a la autosuficiencia, entonces comienzas a perder. También vendrás a ser cortado. Porque aquellos que hoy fueron cortados, si se arrepienten y no permanecen en esa incredulidad, pueden una vez más también regresar a la bondad y la gracia de Dios. Dice el versículo 24, porque si tú, que por naturaleza eras un olivo silvestre, contra la naturaleza fuiste cortado e injertado en el buen olivo, con más razón, estos que son las ramas naturales serán injertados en su propio olivo. El apóstol Pablo está hablando a los gentiles, a la iglesia en Roma, y está haciendo este paralelo, este comparativo entre el pueblo judío y ellos, los gentiles que han sido injertados. Entonces esto no es motivo para burla, para señalamiento, para crítica, es motivo para gozarte, para alegrarte que Dios pensó en ti y te dio una oportunidad que cuando eras un olivo silvestre viniste a ser injertado como parte de este olivo consagrado para Dios. Eres el pueblo de Dios, eres este real sacerdocio que Dios ha preparado para este tiempo, manifestar su poder y su gloria. Así que te invito en esta mañana a examinar tu conducta como siempre lo he hecho. Te invito en esta mañana a examinar cuáles son los dones, los talentos que Dios ha puesto en ti y si has logrado desarrollarlos para glorificar el nombre de Dios. Todo lo que tienes ha sido de la mano de Dios. Todo lo que has alcanzado ha sido por gracia y misericordia de Dios. No permitas que seas cortado del olivo. Si eres injertado, si no eres legítimo, tranquilo, porque Dios ha tenido gracia y misericordia de ti. Y si tú permaneces creyendo con fe, Dios se va a seguir manifestando su bondad, su gracia, se va a seguir revelando a tu vida. Así que te invito a que hagas un alto, un par en esta mañana y puedas reflexionar, meditar en tu conducta y en tu actitud frente a la honra, la gloria que estás recibiendo en estos días. Si realmente puedes encontrar
la mano de Dios en medio de lo que hoy está llegando a tu vida, para que lo glorifiques a Él y no te gloríes a ti mismo. Extraordinario. Hablo de confianza, de seguridad. Cuando hablas con propiedad de un tema, cuando hablas de algo de lo que tú sabes y eres bueno, pero cuando te pasas ese límite, esa línea, y te olvidas de quién fue el que te capacitó y te formó, entonces comienzas a perder. No te olvides de esto. Examina tu conducta. Ya regresamos, vamos a una breve pausa, pero al regresar vamos a orar para bendecir tu vida en esta mañana y que pueda ser tan prosperado como David lo fue, que pueda ser tan prosperado como Abraham lo fue, que pueda ser tan prosperado como Moisés lo fue, que pueda ser tan prosperado aún como Pablo en su ministerio. Vamos a la pausa, no te desconectes y ya regresamos con más de nuestro devocional Cada Día Contigo. Cada día contigo. Conduce Luis Fernando Hernández. Canaán Radio 89.0 FM. Música que bendice tu día. Atención Montería. ¿Buscas un lugar donde celebrar y fortalecer los lazos familiares? Te invitamos a la Iglesia Centro Familiar Cristiano Internacional. Todos los domingos, ven y comparte con nosotros en nuestros cultos de celebración de la familia. Venid, aclamemos alegremente a Jehová. Cantemos con júbilo a la roca de nuestra salvación. Lleguemos ante su presencia con alabanza. Aclamémosle con cántico, porque Jehová es Dios grande y Rey grande sobre todos los dioses. Salmo 95, 1 al 3. Celebración de la familia 1 a las 7 a.m. Celebración de la familia 2 a las 10 a.m. Nos encontramos en la calle 21, número 130, Montería, Córdoba. Trae a tus seres queridos y disfruta de un ambiente lleno de amor, fe y esperanza. Recuerda, somos una iglesia para toda la familia. Te esperamos este domingo, no faltes. Actualízate ya a TDT y no te dejes engañar. Acceder al servicio TDT es gratis, así de fácil y cómodo. La TDT está a tu alcance para ofrecerte información y entretenimiento sin pago de facturas y sin suscripciones mensuales. Cualquier persona que se encuentre en las zonas de cobertura en Colombia puede tener acceso. Recuerda, nadie puede pedirte dinero por el servicio de la TDT. No caigas en engaños. Más info escribiendo a actualizatetdt@mintic.gov.co. Actualízate ya a TDT, no te quedes sin señal de TV. Mintic, Colombia, potencia de la vida. Cada día contigo. Conduce Luis Fernando Hernández. Muy bien, continuamos en nuestro devocional Cada Día Contigo. Y quiero me permitas, antes de proceder a orar por ti, a bendecirte, a declarar palabra de bendición sobre tu vida, quiero preguntarte si amas al Señor, si en realidad has guardado tu corazón para confiar en la obra poderosa de Dios, en esa declaración que Dios ha declarado sobre tu vida. Porque me gusta este versículo que voy a leer a continuación, que escribe el apóstol Pablo también en su primera carta a los Corintios. Dice en el capítulo 2, en el versículo 9: Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido al corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman.
Mira, yo no sé qué tanto has visto en esta vida. Yo no sé qué tanto has escuchado en esta vida. Y me estoy refiriendo a esas cosas que la gente puede alcanzar, una vez más, por mérito, por favor, por contactos, por relación, por dinero. Si tú amas al Señor, si decides amar a Dios, cosas que aún no se han visto, ni se han escuchado, ni han subido al corazón de hombre, Dios va a empezar a hacer en ti. Quiero invitarte a romper con los límites, a romper con esos paradigmas mentales en los que nos limitamos porque pensamos de manera lógica, razonable. Yo no escatimo que esto sea una lucha de la gran mayoría. Me atrevería a creer que este modelo de incredulidad nos impide ver esa grandeza de Dios, esa grandeza para que a través de nuestras vidas acontezcan milagros. Jesucristo mismo confía en nosotros o cree que nosotros somos capaces de desarrollar una confianza tan profunda, una fe tan grande, y no del tamaño, sino de nivel, al punto que podamos orar por enfermos y sean sanados, al punto de que hayan personas desahuciadas y con solo tú hablar, con solo tú abrir tu boca, van a acontecer milagros. Y si el apóstol Pablo, si Dios usa al apóstol Pablo para decir estas palabras, así como Jesús también dijo que harías cosas mayores, yo me atrevo a creer que hay muchas cosas por acontecer en las cuales nosotros no podemos ni imaginar, ni alcanzamos a comprender. Pero la palabra de Dios está diciendo que estas cosas imposibles son posibles para los que creen, para los que confían, para los que aman a Dios. Y no tiene que ver ni siquiera con linaje. Cuando vienes a ser un hijo de Dios, tienes todo el linaje real, sacerdotal, el linaje del cielo, para que acontezcan milagros y prodigios. Quiero orar por ti, ahora sí, y bendecirte en los minutos que nos restan, para que en la abundante gracia de Dios usted pueda ser favorecido por Dios. Padre, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, en esta mañana somos agradecidos contigo por tu favor, por tu misericordia, por lo que nos das, por estas cosas, Señor Jesús, que son difíciles de comprender cuando no hemos visto, no hemos oído y aún ni siquiera en nuestro propio corazón han logrado calar. Y estas cosas extraordinarias, Señor, tú las tienes dispuestas, Señor, para los que te aman, para los que creen, para los que confían. Oro, Señor, para que en esta mañana toda barrera, toda limitación, todo pensamiento, Señor Jesús, que nos inhabilita para poder hacer cosas extraordinarias como tú hiciste, en esta mañana caigan por tierra, Señor. Sea tu nombre glorificado en medio de nuestras vidas. Y que podamos darte toda la fama, toda la gloria, todo el crédito a ti, que tienes el poder, Señor Jesús, para glorificarte. No permita, Señor, que la gloria tuya sea robada por manos de hombres, por lengua de hombres. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Soy agradecido con Dios por la oportunidad que me da de poder llevar este mensaje a cada uno de ustedes. Les envío un fuerte abrazo. Recuerden que estamos aquí de lunes a viernes a partir de las 7 de la mañana. Así que Dios te bendiga y Dios te guarde. Cada día contigo. Conduce Luis Fernando Hernández. Por nada estéis afanosos, sino que sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios. Envíanos tus peticiones a los teléfonos 313-517-1252 y 310-831-1275. Y con gusto oraremos por ti.
Canaán Radio 89.0 FM. Música que bendice tu día.